El Caribe amaneció en tensión absoluta. En cuestión de minutos, los radares militares dejaron de registrar movimientos rutinarios y comenzaron a leer patrones de ataque. Un sistema de defensa venezolano detectó la presencia de un grupo naval extranjero demasiado cerca de su zona estratégica, y antes de que la diplomacia pudiera intervenir, el primer misil antibuque fue lanzado. La operación fue inmediata, fulminante y silenciosa, hasta que llegó la confirmación. El objetivo alcanzado no era el que los analistas esperaban. Venezuela no había impactado a la embarcación que creía estar rastreando. Había atacado al portaaviones equivocado, y lo que siguió después transformó al Caribe en un tablero geopolítico impredecible, donde cada decisión, cada transmisión y cada movimiento militar podía desencadenar un conflicto regional de consecuencias irreparables. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Todo comenzó horas antes del impacto, cuando los radares venezolanos detectaron movimientos navales inusuales en el Caribe. Durante días, una flota extranjera había maniobrado cerca de aguas sensibles, y para los analistas era evidente que no se trataba de simples ejercicios. Entre destructores, fragatas y submarinos, había una embarcación con una firma electromagnética enorme: un portaaviones. Venezuela elevó la alerta defensiva sin anunciarlo públicamente. El ambiente era tenso, silencioso y frágil. A las 2:46 de la madrugada, un nuevo eco apareció en los radares. Por trayectoria, tamaño y comportamiento electrónico, coincidía con la embarcación que Venezuela había estado rastreando. No se sabía, y ahí estuvo el error fatal, que la flota había cambiado su formación horas antes para confundir a satélites y radares. El buque detectado no era el portaaviones, sino una nave de gran valor estratégico usada como señuelo. La orden fue inmediata. Un misil antibuque de largo alcance fue lanzado desde la costa. Todos en el centro de comando creían haber golpeado al adversario correcto. Hasta que llegó la confirmación visual. El objetivo alcanzado no era el portaaviones esperado. La explosión iluminó el mar. La flota extranjera entró en estado de defensa total, y de un instante a otro, el Caribe dejó de ser zona de maniobras y se convirtió en un posible escenario de guerra. Tras el impacto, el centro de comando venezolano quedó dividido entre dos realidades opuestas. Por un lado, habían demostrado la capacidad de golpear a una flota extranjera en el Caribe. Por el otro, sabían que el objetivo alcanzado no era el que esperaban. El desconcierto se transformó en un silencio denso, casi irrespirable. Ninguno de los operadores quería pronunciar la pregunta que todos tenían en la mente: ¿qué vendría ahora? Mientras la información era verificada, las pantallas comenzaron a llenarse de datos nuevos. El portaaviones real, el que Venezuela había rastreado durante días sin poder identificar visualmente, había roto su maniobra de encubrimiento y pasaba ahora a la ofensiva. Un enjambre de aeronaves, principalmente cazas embarcados y aviones de guerra electrónica, despegó a una velocidad que dejó claro que no se trataba de un ejercicio militar. La flota estaba respondiendo. La primera reacción venezolana fue activar un bloqueo aéreo defensivo. Los sistemas de intercepción de largo alcance se pusieron en alerta y se ejecutó un apagón de comunicaciones para evitar que la flota extranjera obtuviera inteligencia en tiempo real a partir de señales electrónicas. El problema era evidente. Cada movimiento defensivo podía interpretarse como una escalada, y cualquier escalada podía arrastrar a todo el Caribe hacia una confrontación abierta. Los altos mandos debatían frenéticamente si debían detener la operación militar, preparar un segundo ataque o abrir comunicación diplomática. Pero la ventana para elegir era corta. El portaaviones había lanzado aeronaves que se dirigían directamente hacia el espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela, lo que significaba que cualquier movimiento de defensa podía ser considerado hostil. Mientras tanto, la flota extranjera comenzó a reorganizarse. Los buques escolta rodearon al portaaviones, dañando deliberadamente la capacidad de los radares venezolanos para identificar unidades individuales. Era una táctica conocida.
Si Venezuela decidía disparar de nuevo, tendría que hacerlo sin certeza de cuál sería el blanco. La confusión táctica era total. El primer misil no solo había alterado la formación naval, había desatado una atmósfera de incertidumbre que favorecía únicamente al actor con mayor capacidad tecnológica. En esos minutos críticos, las tensiones dentro del mando venezolano alcanzaron niveles extremos. Los analistas alertaron de una posibilidad inquietante. Si la respuesta de la flota extranjera no era inmediata, no significaba que estuvieran retrocediendo, sino que estaban evaluando el siguiente movimiento con precisión estratégica. El peligro no era necesariamente una contraofensiva total, sino algo aún más silencioso. Un ataque quirúrgico destinado a destruir solo las plataformas venezolanas que habían participado en el lanzamiento del misil. Un acto así no iniciaría una guerra declarada, pero enviaría un mensaje devastador. La inteligencia venezolana se dividió entre dos interpretaciones. Algunos expertos creían que la flota extranjera estaba esperando confirmación diplomática para decidir si respondía o no. Otros insistían en que no había tiempo que perder y que la tripulación aérea ya estaba calculando vectores de ataque. Lo que nadie sabía era que, mientras Venezuela analizaba cada posible movimiento, la flota extranjera estaba realizando un barrido electrónico profundo. No estaban buscando lanzadores, estaban buscando la verdad. Querían saber si el ataque venezolano había sido planificado o si realmente había sido resultado de un error táctico. Las primeras transmisiones encriptadas interceptadas sugerían una conclusión inquietante. La potencia extranjera no estaba segura de si Venezuela había querido atacar al buque hundido, o si estaba apuntando al portaaviones principal y había fallado. Las implicaciones eran abismales. Si creían que Venezuela había atacado deliberadamente a un barco secundario para enviar un mensaje, la guerra era inminente. Si creían que el ataque había sido un error, aún habría posibilidad de contención. Todo se estaba decidiendo no en el campo de batalla, sino en la interpretación del primer disparo. Y mientras ambos lados analizaban la situación con la precisión de un bisturí, un nuevo elemento emergió. Los satélites militares comenzaron a reposicionarse sobre el Caribe. La sombra de la confrontación ya no estaba solo en el mar, ni solo en el aire. Ahora se elevaba hacia el espacio. Un ataque equivocado había desencadenado una reacción en cadena que nadie controlaba. Y el Caribe, silencioso, esperaba a ver cuál sería el próximo movimiento. El caos político se desató al mismo tiempo que la tensión militar alcanzaba su punto más peligroso. Mientras los radares seguían trazando los movimientos de la flota extranjera, los gobiernos del continente comenzaron a reaccionar en cadena. El suceso se filtró a la prensa internacional y, aunque ningún país tenía todavía la historia completa, los titulares hablaban de un ataque venezolano en el Caribe. Una frase lo suficientemente vaga como para encender opiniones sin necesidad de pruebas. Internamente, la cúpula venezolana sabía que necesitaban controlar la narrativa, pero también sabían que cualquier declaración podía convertirse en un arma más dentro de la crisis. Silencio o explicación. Ambas opciones podían desencadenar lo peor. El análisis dentro del alto mando se volvió frenético. Si el ataque se mantenía como una acción defensiva justificada, el país tendría apoyo indirecto de naciones, que históricamente rechazaban la presencia militar extranjera cerca de sus aguas. Pero si se demostraba que habían impactado al buque equivocado, su posición internacional quedaría debilitada y la potencia extranjera tendría una excusa perfecta para contraatacar, sin oposición diplomática. Era un equilibrio tan frágil que una sola transmisión de radio podía voltearlo. En la flota extranjera, la crisis crecía en silencio. El portaaviones comprendió que no podía retroceder sin enviar un mensaje de debilidad, pero tampoco podía iniciar un ataque total sin correr el riesgo de involucrar a países vecinos que observarían la agresión como una violación regional. Por eso, la estrategia tomó un giro inesperado. En lugar de atacar, comenzaron a presionar. Los cazas sobrevolaron la zona repetidamente, no para disparar, sino para vigilar. Su presencia era una advertencia silenciosa. Sabemos dónde están, podemos actuar cuando queramos. Y aunque ningún misil fue lanzado,
Cada vuelo aumentaba la tensión hasta convertirla en una especie de guerra psicológica en el cielo. En tierra, el impacto emocional llegó primero que el análisis estratégico. Las redes sociales se saturaron de rumores. Unos aseguraban que el ataque había sido intencional. Otros juraban que se trataba de un error catastrófico. La opinión pública se polarizó en cuestión de minutos. Y mientras la población debatía sin conocer los detalles reales, la decisión se estaba tomando muy lejos de las pantallas. En salas de comando subterráneas, donde la pregunta no era política ni moral, sino fría y directa. ¿Cómo evitar perder esta partida sin disparar otro misil? Lo que ocurrió después reveló que ambos bandos estaban tan atrapados como el otro. La potencia extranjera, en lugar de ordenar un ataque directo, activó una operación más calculada. Bloquear comunicaciones, interferir señales satelitales y presionar la infraestructura de vigilancia venezolana para dejarla ciega sin necesidad de cruzar físicamente la frontera. Era una forma de castigo silencioso, demostrar dominio sin dejar huellas visibles. Los radares venezolanos comenzaron a sufrir interferencias, los sistemas de rastreo perdieron precisión y algunos centros de monitoreo quedaron temporalmente desconectados. No era un ataque declarado, era un recordatorio de poder. La respuesta venezolana, sin embargo, no fue un contraataque. Decidieron usar algo que jamás se esperaba en un escenario militar: inmovilidad total. Ningún radar adicional fue encendido, ningún avión despegó, ningún mensaje salió. Las plataformas costeras apagaron emisiones que pudieran delatar posiciones, y de repente, todo el litoral militar venezolano quedó en un silencio absoluto imposible de interpretar. Para la flota extranjera, ese silencio no era un gesto de rendición, era una incógnita estratégica. Podía significar repliegue o preparación para un segundo ataque. Ningún piloto quería dar el primer paso, ningún comandante quería emitir la orden equivocada. En el nivel submarino, la situación se volvió aún más delicada. Ambas fuerzas habían desplegado unidades bajo la superficie y, aunque ninguno tenía órdenes de disparar, la proximidad de los submarinos convertía cualquier movimiento brusco en un potencial detonante. Los mapas submarinos se llenaron de sombras móviles. Un error de cálculo era suficiente para iniciar una catástrofe antes siquiera de que los mandos en tierra pudieran reaccionar. En ese punto crítico, cuando la guerra parecía inevitable, aunque nadie la hubiera declarado, ocurrió lo más inesperado. La flota extranjera comenzó a alejarse. No de golpe, no como retirada urgente, sino con una lentitud calculada, como quien envía un mensaje silencioso. Podemos marcharnos, o volver cuando queramos. Los cazas regresaron al portaaviones uno a uno, los escoltas redirigieron su formación, y los submarinos iniciaron un patrón de desacople. Pero lejos de calmar la situación, aquella retirada añadió una inquietud aún más profunda. Las fuerzas venezolanas no sabían si se trataba del final, o de una pausa estratégica. La potencia extranjera no había dado explicaciones. El buque impactado seguía siendo remolcado, y el portaaviones, ya fuera de la zona directa de confrontación, navegaba ahora hacia aguas internacionales como si esperara una reacción para justificar su regreso. El Caribe quedó en silencio. Venezuela no reclamó victoria. La potencia extranjera no proclamó represalias. Ningún acuerdo se hizo público. Y sin embargo, la sensación general era evidente. Nada había terminado. Solo se había detenido. Por ahora. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.